Este mensaje fue predicado el día 2 de noviembre del año 2025 por el hermano Ray Cormier, y como no le puso título aún, creo que es la continuación del tema que estaba predicando antes, y se titula Dando Fruto, parte 4. Si podemos ponernos de pie una vez más. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esas alabanzas de Sión. Gracias por tu abundante misericordia para con nosotros. Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, te pedimos que tú te muevas sobre tu palabra, que la inspires, que podamos obtener algo de ella, que podamos llevar en nuestro camino. Anhelamos tu inspiración en este momento, Señor. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Comenzamos con un nuevo tema y lo hemos titulado Caminando en la Luz. Caminando en la Luz. Nuestro tema anterior era Dando Fruto. Y dijimos que el dar fruto es la representación que usted da de la palabra fresca de Dios. De eso se trata el dar fruto. Y si usted también está caminando en la luz, entonces está dando fruto. Y si usted está dando fruto, está caminando en la luz. Ahí es donde estoy enfocado el día de hoy. Es una cosa muy maravillosa el servirle al Señor. El saber que su alma ha sido asegurada. El plan de Dios, la voluntad de Dios son una de las cosas más hermosas y las necesitamos. Pero el saber que su alma ha sido asegurada, yo creo que esa es una de las cosas más hermosas. Yo crecí como un católico, yo no sabía que eso era posible. El saber que su alma podría estar asegurada. La Iglesia Católica no me lo enseñó de esa manera. El Señor es bueno. Simplemente como punto de comienzo vamos a ir a la escritura de la que hablamos la última vez. En el capítulo 1 de Lucas. Me gusta la manera en que Lucas escribió esto. Y vamos a usar esto como punto de comienzo. Allí en Lucas capítulo 1 versículo 1. Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. I just like the way Luke records that. Me gusta mucho la manera en que Lucas escribió esto. It seemed good to me, verse 3. Versículo 3, me ha parecido también a mí. Also, having had perfect understanding of all things. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. And I like the way Luke says that. Me gusta mucho la manera en que Lucas escribió esto, lo dijo. We all know Luke he's not saying he knows everything and No estamos diciendo que Lucas dijo que él lo sabía todo, you need to look to me if you need the answers kind of. o que tienen que venir a mí si quieren saber las respuestas. That's not Luke's attitude. Esa no es la actitud de Lucas. But I find the plan of God so simple, Yo me he dado cuenta que el plan de Dios es tan simple, so straightforward es directo. that Jesus said even babes could receive it. Jesús dijo, aún los bebés lo pueden recibir. So Luke is looking at it from that standpoint. That Y Lucas está mirando esto, diciendo esto desde ese punto de vista. it's a very simple plan. It's a wonderful plan, Es un plan muy simple, es un plan muy hermoso. and he's saying he has perfect understanding. Y él está diciendo, yo lo entiendo perfectamente. Perfect understanding of all things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. En inglés dice, tengo un entendimiento muy claro, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. That thou mightest know the certainty of those things. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de todas estas cosas en las cuales has sido instruido. And I find serving the Lord, walking in revelation, Yo me he dado cuenta que el servirle al Señor, el caminar en su revelación, there is a certainty to those things. hay una certeza en esas cosas. It's not believing something abstract. No se trata de creer un cuento o algo abstracto. I used to think that. You just Yo solía pensar de esa manera. had to believe it. Yo decía, solo tengo que creer. But as we walk with God, if Pero conforme caminamos con Dios, something is true, si hay algo que es verdad, if there's something being said in the Word of God that is true, si hay algo en la palabra de Dios que se está hablando o diciendo, over time God will confirm and reconfirm Dios va a confirmar eso conforme el tiempo avance y lo va a reconfirmar. and reconfirm. Y lo va a reconfirmar una vez más. So there is a certainty to the will and to the plan of God. Entonces hay una certeza del saber que el plan y la voluntad de Dios son verdaderos. This third watch, Esta tercera vigilia, this revelation that God has placed on ground, esta revelación que Dios ha traído a la tierra, there is a certainty to it. tiene hay una certeza en ella, está asegurada. It's not something that we're nervous with. No es algo que estamos creyendo que nos pone nerviosos, que no sabemos si es verdad o no. It is a continuation of the will and the plan of God, and Esta revelación es una continuación del plan y de la voluntad de Dios. there is a certainty to it. Hay una certeza en todo esto. Those who oppose it, those who stand against it, Y aquellos que se levantan y se oponen, se paran en contra de esta revelación, will not have a good end. no van a tener un buen final. It's not even possible. Ni siquiera es posible que sea así. We looked at that before. Hemos hablado de esto anteriormente.
Jesus said it's not possible Jesús mismo lo dijo, no es posible that a corrupt tree bear good fruit. que un árbol corrompido dé buenos frutos. That is the negative part of the will and the plan of God. Esa es la parte negativa que está en contra del plan y de la voluntad de Dios. And having said that, the plan of God is so simple and Habiendo dicho esto, podemos ver cómo el plan de Dios es tan simple. there's so much certainty to it. Hay tanta verdad, es algo bastante seguro. So when you look at something that is opposed to it, Y cuando usted ve que hay personas o cosas que se levantan en contra de ese plan de Dios, there is a reason for that. podemos entender que hay un motivo por el cual eso ocurre. There is absolutely a reason for that. Hay un motivo por el cual eso ocurre. So, as a place to start again, Matthew Simplemente como punto de comienzo, quiero ahora que vayamos a Mateo, 7. Mateo capítulo 7, Matthew 7. Mateo 7. In Jesus' ministry, he spoke some very positive and profound things. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él habló cosas bastante profundas. And it's amazing. I remember Y es sorprendente. when the Lord first started dealing with my life in 1968. Yo recuerdo cuando el Señor comenzó a lidiar con mi vida allá en el año 1968. And I bought a New Testament and started En ese tiempo yo me compré un Nuevo Testamento reading it. y comencé a leerlo. The very simple things that Jesus said, Las cosas tan simples que Jesús dijo ahí it impacted me. me impactaron. It was so positive to my soul. Fue algo tan positivo a mi alma. And had never read the Bible before in my life. Yo nunca antes había leído la Biblia en toda mi vida. I didn't know it was written that way. Yo ni sabía ni tenía idea de que había sido escrita de esa manera. So, Matthew 7, verse 7. Mateo 7, 7. Ask and it shall be given you. Pedid y se os dará. There, there don't look like there's anything connected to that. A veces pareciera como que no hay nada que se conecta a esto. Ask and it shall be given you. Pero dice, pedid y se os dará. And in my early days, that kind of scripture impacted me tremendously. En mis primeros días como cristiano, esta escritura me impactó mucho. Ask and it shall be given you. Pedid y se os dará. And we understand you're just not asking any crazy thing off the wall. Y yo creo que todos entendemos, no vamos a poder ponernos a pedir algo loco que no tiene sentido. You're asking according to the will and to the plan of God, Usted necesita pedir de acorde al plan y a la voluntad de Dios, according to how God is dealing with your soul de acorde a la situación o de la manera en que Dios esté lidiando con su alma at that time. en ese momento. That's how you're asking. Esa es la manera correcta de pedir. So Jesus is saying, ask and it shall be given you, Jesús está diciendo, pedid y se os dará, according to the will and to the plan of God. de acorde al plan y a la voluntad de Dios. Seek and ye shall find. Dice, buscad y hallaréis. If you're saved, you found. Si usted ha sido salvo, entonces usted ha encontrado. You sought and you found. Usted buscó y encontró. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad o tocad a la puerta y se os abrirá. If you look back in your life, how God has led you, Si usted voltea a ver al pasado en su vida, la manera en que Dios lo ha guiado a usted, those scriptures are absolutely accurate. estas escrituras usted sabe y entiende que son completamente certeras. Ask, seek, and
and knock pide, busca y llama o toca. is fulfilled in your life as you move in the plan of God, Esas cosas se han cumplido en su vida conforme usted ha avanzado dentro del plan de Dios. it works. It's Esto funciona. very simple. Es algo tan simple, It works. pero funciona. Matthew, Ahora. let's read first 8. Versículo 8. He is saying that in a very positive way. Aquí él está diciendo esto en una manera bastante positiva. Verse 8 says, Mire lo que dice el versículo 8. everyone, that Porque todo aquel, doesn't look like any is left out. aquí no dice que algunos quedaron fuera de pedir. Everyone that asketh receiveth, Porque todo aquel que pide, recibe. and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. That is a positive statement. Esta es una declaración bastante positiva. And when you look at it in its bare bones that way, Si usted mira esta escritura en su forma más simple, why is there a negative part standing against the will and the plan of God? la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué algo tan simple tendría que tener personas o cosas que se paran en contra de esto? If it's that simple, Si esto que Dios nos describe es algo tan simple, it's because inside of them esa oposición que hay viene porque hay algo dentro de esa persona. there's nothing. Yo creo que no hay nada en ellos que There's really nothing pulling in the will and the plan. Somehow or Yo creo que no hay nada dentro de ellos que los esté jalando hacia el plan y la voluntad de Dios. other, the will and the plan of God is not something that is a priority. Por algún motivo en la vida de estas personas el plan y la voluntad de Dios no es una prioridad en sus vidas. There's something else that's a priority, Hay algo más que es más importante para ellos en sus vidas. something of the flesh, Quizás sea algo de la carne something religious, o algo religioso, whatever. lo que sea, no importa. Let's just read further. Vamos a continuar leyendo. Or what man is there of you whom, if his son ask bread, will he give him a stone? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? And he goes into that natural part. Y él comienza a hablar de las cosas naturales. There is no parent that sees their child in need that Ningún padre que vea a su hijo o hija tener necesidad he won't move to meet the need of that child. se va a quedar quieto para no cumplir la necesidad que tenga su hijo. For his good, obviously. Y estamos hablando de una necesidad buena, algo que ellos necesiten, que sea bueno para ellos. So Jesus is putting this on such simple terms. Aquí Jesús dejó esto en términos tan simples. If we cannot follow that will and plan of God, Si nosotros no podemos seguir el plan y la voluntad de Dios, the consequences are not good. las consecuencias no son buenas. It's that simple. Es así de simple. He goes further to say Y luego continúa diciendo, va más allá. in verse 11, En el versículo 11. if ye then, being evil, Pues si vosotros, siendo know malos, how to give good gifts to your children, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, how much more ¿cuánto más shall your Father which is in heaven give good things vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas to them that ask? a los que le pidan?
This is amazing. Esto es sorprendente. When you look at the very simple statements that Jesus made, Cuando usted pone atención a esas declaraciones tan simples que Jesús hizo, it's totally amazing. es algo sorprendente. I'll read that again. If Voy a leer esto una vez más. ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ask, seek, knock. Pide, busca y toca o llama. If the heart is true, Si el corazón es verdadero, if the heart is true, si el corazón es verdadero o sincero, that can't help but be fulfilled. no hay otra solución para esto. Lo que se pida se dará. Se le dará una solución a ese corazón honesto. If the heart is true, Si el corazón tiene intenciones buenas, if the heart is not true, pero si el corazón no es sincero, it's not possible no es posible that be fulfilled. que lo que ellos pidan se cumpla. How many understand the two? ¿Cuántos entienden estos dos lados? The sincere heart. Un corazón sincero, God is attracted to that. Dios es atraído hacia esos corazones. God pulls that. Dios los atrae hacia Él. God finishes the work that he does with that. Y Dios viene y termina la obra que Él comenzó en esos corazones. Matthew 15. Mateo 15. Matthew 15. Mateo 15. I just want to put that in a certain setting. Matthew 15, just pick it up. Solo quiero poner esto en cierto contexto y vamos a comenzar allí en Mateo 15, Verse 17. en el versículo 17. Matthew 15, verse 17. Mateo 15, 17. And we know in that time of Jewish history, Sabemos que durante este tiempo de la historia judía there was a lot of ritualistic things they done había muchas cosas, muchos rituales que ellos realizaban because of the laws of Moses. por causa de las leyes de Moisés. You could go and all Jesus is saying is you can do all of those ritualistic things Lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos podían llevar a cabo todos esos rituales and not be genuine. y aún así no ser sinceros, genuinos. Let's say it that way. Podríamos ponerlo de esa manera. Verse 17. Versículo 17. Do not ye yet understand, and whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the trough. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? But those things which proceed out of the mouth, Pero lo que sale de la boca come forth from the heart, and they defile the man. del corazón sale y esto contamina al hombre. All Jesus is saying, Lo único que Jesús estaba diciendo, we said one time, what you believe, what you speak, tiempo atrás dijimos que lo que usted cree y lo que usted habla is a revelation of who and what you are. es una revelación de quién y qué es usted. Eventually, what comes out of your mouth will identify you. En cierto momento, las cosas que salen de su boca lo identifican a usted In relationship to the will of God
en relación a la voluntad de Dios, that's on ground. que está sobre la tierra. Eventually that will happen. En cierto momento, las cosas que usted habla y cree lo identifican a usted. ¿Quién es usted realmente? Eso va a ocurrir en cierto momento. It's not something we can stick handle around. No es algo que podemos ignorar y decir, oh, eso no es verdad. What comes out of your mouth will identify you Las cosas que salen de su boca lo identifican a usted in the hour that the Word of God is on ground. en la hora o en el tiempo en que la palabra de Dios está sobre la tierra. And Jesus said, he's basically saying, Y básicamente lo que Jesús estaba diciendo if you're contradicting the will of God, es que si usted se para a contradecir la voluntad de Dios, that defiles you. eso lo contamina a usted. You can do all of the outward when we see it. Usted puede hacer muchas cosas buenas, tener una imagen externa buena de usted, dar esa impresión. You can do all the outward holiness. Usted puede llevar a cabo muchas tareas de santidad o pensar que por hacer esto o aquello usted es santo. Things and yet speak contrary to the will of God. And Y aún haciendo esas cosas, usted puede ser capaz de hablar en contra de la palabra de Dios. Jesus said that defiles the person. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Esas cosas, cuando ocurre eso, esas palabras están contaminándolo a usted. Next chapter 16. El siguiente capítulo, el 16. I'll just read that. Solo lo voy a leer. This is when there was a kind of a controversy. Who is this man called Jesus? Is he Esto ocurrió cuando había una controversia. Ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre Jesús? Son of God? Is he ¿Acaso es él el Hijo de Dios? just a good man? What ¿O solamente es un buen is hombre? he? ¿O qué es él? And we all remember this. Y yo creo que todos nos acordamos de esto. Jesus approaches his disciples and Aquí Jesús se acercó a sus discípulos he says, "Who do you say that I am?" y les hizo la pregunta, ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? And Peter says, "Thou art the Christ, the Y ahí fue donde Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Son of the living God." el Hijo del Dios viviente. And Jesus goes further and he says, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, hath not revealed this unto you, but my Father which is in heaven." sino mi Padre que está en los cielos. And that applies for all time. Y esto aplica por todo el tiempo. When the will of God is on ground, Cuando la palabra de Dios está sobre la tierra, by divine revelation a través de revelación divina from the Father, que viene del Padre, is how you speak that. es la manera en que usted habla a favor o en contra de esta palabra. Peter had no problem saying, "You're the Christ." Pedro no tenía ningún problema en decirlo abiertamente, tú eres el Cristo. I know you are. Yo sé que tú lo eres. And Jesus said, the Father had revealed it. Y Jesús le dijo, fue el Padre quien te lo reveló. Chapter 17. Ahora, capítulo 17. Now, what I've said so far, Ahora, lo que les he dicho hasta este momento, ask, seek, knock. pide, llama, toca la puerta. And those scriptures are written in a very positive, Jesus, Esas palabras están escritas en una manera muy positiva. everyone that asks
Jesús dijo, todo el que pida, receives. recibe. He that seeks finds, El que busca, encuentra. and he that knocks, he'll receive. Y el que toca la puerta, se le abrirá. It's a positive promise of the Esas son promesas positivas will of God. de la voluntad de Dios, de su palabra. So when you get to chapter 17, Pero cuando llegamos aquí al capítulo 17 de Mateo, just pick it up in verse 10. vamos a comenzar en el versículo 10. That's when the disciples come down off the mountain Aquí fue cuando los discípulos descendieron del monte. and they saw a vision of Moses and Elijah. Ellos vieron esa visión de Moisés y Elías. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? And may I say, if God planned a certain thing, Y déjeme le digo, si Dios ha planeado cierta cosa, we just can't say, well, that's not necessary. nosotros no podemos pararnos y decir, bueno, eso que tú tienes planeado, Dios, en realidad no es necesario. It's okay for you, but that's not necessary. Está bien si lo quieres hacer, Señor, pero en realidad no era necesario. If God plans his will a certain way, Déjeme le digo, si Dios planea llevar a cabo su voluntad de cierta manera, it, it is up to us to ask, seek, and knock. entonces depende de nosotros que busquemos, que pidamos y que toquemos a la puerta para que nos abran. That's what it is. God, Eso es lo que debemos de hacer, God is not going to change his plan because porque Dios no va a venir a cambiar su plan I have a different idea. simplemente porque usted se para y dice, Señor, yo tengo una idea diferente a la tuya. So, the disciples asked, why say then the scribes that Elijah must first come? Dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? That's the will and the plan of God. Pues la respuesta es porque ese era el plan y la voluntad de Dios, Elijah must first come. de que Elías necesitaba venir primero. And Jesus answered and said unto them, Elijah truly shall first come and restore all things. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. And we know by now he's not referring to John the Baptist, he's Y ya sabemos que aquí él nos estaba refiriendo a Juan el Bautista, referring to the Elijah that would come in without él se estaba refiriendo a ese Elías que iba a venir. explaining everything, Y si no quiero explicarlo todo otra the vez, Elijah that would come in Laodicea pero él se estaba refiriendo a ese Elías que iba a venir durante el tiempo de la Odisea to restore all things. a restaurar todas las cosas. How do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because the religious world is absolutely against that. Porque el mundo religioso está completamente en contra de esto. I've heard explanations of what they think this Elijah should be. Yo he escuchado diferentes explicaciones de lo que las personas religiosas creen o quienes ellos creen que va a ser este Elías. So the reason we know that is because we've asked and seeked and knocked. Y la única razón por la cual nosotros conocemos la verdad es porque hemos pedido, hemos preguntado y hemos tocado la puerta. How many understand the simplicity of the will and the plan of God? ¿Cuántos de ustedes pueden ver la simplicidad que hay en el plan y en la voluntad de Dios? It's not just, I love Jesus, No solamente se trata de decir yo amo a Jesús. well, it comes to my mind. Lo que se me viene a la mente, Jesus never promoted himself. Jesucristo nunca se promovió a sí mismo.
Roger quoted this to me the other day. El hermano Roger me dijo esto el otro día. There was a fellow that came to Jesus and he said, "Good master." Dice que había un siervo que siguió a Jesús y le dijo, buen maestro. Jesus said, "Why you call me good? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? There's none good but God." Ninguno es bueno excepto Dios. So Jesus did not ask loyalty Jesús no pidió ser realeza to his person. o no pidió que a su persona se le asignara la realeza. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? And the religious world is pledging loyalty to the person. El mundo religioso le ha dado su lealtad completamente a una figura religiosa. When you can have the rawest sinner, unbeliever, Usted puede tener el peor pecador, un incrédulo ahí. and he can sit in a meeting and hear the story of Jesus, Él podría sentarse en una reunión y escuchar la historia de Jesús, how he suffered and died, and cómo él sufrió y murió. tears will be running down his face. Y yo he visto cómo lágrimas ruedan o caen de sus ojos. How many understand? But you ¿Cuántos entienden? don't accept Jesus on the basis of his person. Pero ellos no aceptan a Jesús en lo básico, como él era como persona. Jesus said, "He that is of God heareth God's words." Jesús dijo, el que es de Dios oye las palabras de Dios. And he goes further, said, "You guys don't, you're not of God because you don't hear God's word." Y él lo lleva un paso más adelante y les dice, ustedes no son de Dios porque no están escuchando las palabras de Dios. So the point I'm making, El punto al que quiero llegar con esto, when we accept Jesus Christ, we accept him on the basis of the word of God, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, lo aceptamos a Él basados en el fundamento de la palabra de Dios. not just because we feel sorry for his person. No solamente porque nos sentimos mal en la manera en que Él sufrió como persona. His suffering. And I've heard evangelists, so have you. Y yo he escuchado a varios evangelistas, creo que usted también. Paint that gruesome picture of the crucifixion, Ellos le pintan a usted una fotografía bastante horrible de la crucifixión. get everybody crying and stuff. Y ahí están las personas llorando. I'm not criticizing that, Ahora, yo no estoy criticando eso, say, but por así decirlo. we have to receive Jesus Christ on the basis of the Word of God, Pero debemos de aceptar al Señor Jesucristo de la manera correcta, basados en lo que el plan de Dios, en lo que su palabra nos dice acerca de Jesús. and I'll go further Y voy a llevar esto un poco más profundo. on the basis of the fresh Word of God. Debemos de aceptar al Señor Jesucristo basados en el fundamento de la palabra fresca de Dios. It's not on the basis of a historical, No debemos de aceptarlo a Él basado como un personaje histórico. thing. It's the fresh Word of God that we have to receive Debemos de recibir la palabra fresca de Dios, Jesus Christ. que solo viene a través de su Hijo Jesucristo. That's- Esa es la manera correcta. okay. Muy bien. Matthew 18. Mateo 18. I kind of quoted that earlier. I'll just read it. Creo que hablé de esto anteriormente, pero lo voy a leer otra vez. Matthew 18, verse 3. Mateo 18, versículo 3. Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, And that's basically the attitude of the believer. esa es la actitud de un creyente. That is the true heart
the sincere heart of the Ese es un corazón sincero y honesto believer. de un creyente. Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Es cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. The Gospel of John, El Evangelio de Juan, how many understand what I said earlier? ¿cuántos entendieron lo que dije anteriormente? Jesus did not ask us to be loyal to his person. Jesús no nos pidió que fuéramos leales a su persona. He asked us to be loyal to the Word of God. Él nos pidió que fuéramos leales a la palabra de Dios. The words that I speak, they're not mine. Las palabras que yo os he hablado no son mías, They're my Father's. son de mi Padre. The works that I do, Las obras que yo hago they're my Father's. son de mi Padre. And that's the emphasis that Jesus put. Y ahí fue donde puso Jesús el énfasis. John 7, A Juan capítulo 7, verse 16. versículo 16. My doctrine is not mine, but his that sent me. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. If any man will do his will, El que quiera hacer su voluntad o la voluntad de Dios in 2025, en el año 2025, if any man will do his will, si algún hombre quiere hacer la voluntad de Dios, the word of God, the fresh word that's on ground, la palabra de Dios, esa palabra fresca que está sobre la tierra, defines the will of God. define cuál es su voluntad. As time goes on, as more of the Word of God is revealed, Conforme el tiempo avanza y más cosas de la palabra de Dios son reveladas, redefines and pushes the body of Christ forward. That's eso está redefiniendo y empujando al cuerpo de Cristo what the Word of God does. My hacia el plan de Dios. ¿Ve? Es lo que hace la palabra de Dios. doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, Of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. o si yo hablo por mi propia cuenta. Lay it over this movement. Aplique eso el día de hoy sobre este movimiento. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. El que quiera hacer la voluntad de Dios el día de hoy conocerá si la doctrina es de Dios o si hablamos por nuestra propia cuenta. Lay it over the movement. Aplique esto al día de hoy sobre el movimiento. Why is there that negative? Jesus is explaining why there's why. Y dése cuenta por qué entonces existe esa parte negativa. Y Jesús lo explicó, por qué vienen esas personas a pararse en contra de la palabra de There Dios. is that negative. Ahí está ese elemento negativo. He that is of God heareth God's words. El que es de Dios oye las palabras de Dios. It's a powerful statement. Esa es una declaración bastante poderosa. And let me say at this point, Y déjeme le digo algo en este momento. if we did not see on ground that playing itself out, Si nosotros no viéramos que esa voluntad de Dios se está cumpliendo, se está llevando a cabo sobre la tierra el día de hoy, you might have some question about it. entonces sería justificado el que usted tuviera preguntas al respecto.
But it plays itself out Pero la voluntad de Dios se cumple over and over and over una y otra vez. again, and we can look at it. And Y podemos verlo, cómo es verdad, as cómo I've se said cumple. before, Y como les dije anteriormente, God has it that way for our sakes, not for his own sake. Dios hace que eso se cumpla de esa manera por nuestro propio bien. Él no necesita de esto, nosotros sí. He has it that way so you can look at it Él ha permitido que su palabra se cumpla, se confirme una otra vez, para que usted pueda ver que es verdad. He that's spiritual judges all things. La Biblia dice, el que es espiritual juzga todas las cosas. He that is spiritual judges all things. El que es espiritual juzga todas las cosas. So you look at the will and the plan of God, you look at what some is saying, Entonces lo que usted hace es ver cuál es el plan y la voluntad de Dios, escucha lo que algunas personas están diciendo al respecto, and you look at what others saying, escucha lo que este otro grupo está diciendo you judge. y usted juzga. There's no such thing as a third watch. O no existe tal cosa como la tercera vigilia. I can judge that Ve, yo soy capaz de juzgar esas palabras, because I see the revelation unfolding on ground. porque yo he visto cómo la revelación de Dios se ha estado cumpliendo aquí en la tierra. God has revealed things that he had never done before. Dios ha revelado cosas que él nunca había revelado antes. I can judge that. Yo puedo juzgar eso. I know that someone who's saying there's no such thing as a third watch, or Yo sé que esas personas que están diciendo, oh, no existe tal cosa como eso de la tercera vigilia, however they say it, o como quiera que ellos lo digan allá afuera, that's not a believer. yo le puedo decir a usted, ese no es un creyente. It's not even possible Ni siquiera es posible that be a believer. que esas personas sean A creyentes, believer would not talk like that. porque un creyente verdadero no hablaría de tal forma. Jesus said, a good tree cannot bring forth corrupt fruit. Jesús dijo, un árbol bueno no puede dar un fruto corrompido. So it's not possible that a believer talk like that. Por eso le digo, no es posible que un creyente hable de esa manera. I'm going to understand. ¿Cuántos entienden lo que digo? He goes further. Y luego aquí continúa diciendo más cosas. He that speaketh of himself. El que habla por su propia In cuenta, other words, he does not have a revelation en otras palabras, esta persona no tiene una revelación from the mind of God de la mente de in the Dios respective time. He que viene a su respectivo tiempo. does not. Esta persona no tiene eso. He that speaketh of himself seeketh his own glory. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. That to me, that speaks volumes. Para mí esto habla verdades. He that speaketh of himself seeketh his own glory. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria If busca. you're going to walk in the will and the plan of God, you're going to have to be humble. Si usted va a caminar en el plan y en la voluntad de Dios, usted necesita ser humilde. You're going to have to be a person that will bow to the will of God. Usted necesita ser una persona que se inclinará a la voluntad de Dios. It will necessitate that. If you Eso es algo necesario. can't, then you're in the negative. Y si usted no puede hacer eso, entonces usted se encuentra en el lado negativo. You're in the negative part. Huh? He that speaketh of himself seeketh his own glory. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. But he that seeketh his glory that sent him, Pero el que busca la gloria del que le envió,
he has the calling of God on his life, aquel que ha recibido el llamado de Dios en su vida, he is genuine. es una persona genuina. He that seeketh his glory that sent him, the same is true. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. And no unrighteousness is in him. Y no hay en él injusticia. Not possible. No es posible. Again. Se lo repito. I'm not ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy tratando de decir aquí el día de hoy? I'm not saying some fanatical thing. Yo no estoy hablando algún tipo de fanatismo. I'm just saying how the scriptures are written. Solamente le estoy tratando de mostrar lo que de la manera que las escrituras fueron escritas. When you look at the will and the plan of God, Cuando usted mira cuál es el plan y la voluntad de Dios, you can't be a believer and an unbeliever at the same time. usted no puede ser un creyente y un incrédulo al mismo tiempo. Basically, all that's saying. ¿Ve? Eso es básicamente lo que está diciendo aquí la Biblia. A good tree cannot Un árbol bueno no puede bring forth dar fruto corrupt fruit. corrupto. That's what he's saying. Es básicamente lo que está diciendo aquí. John, Ahora vayamos a Juan. I have 12. Tengo aquí el capítulo 12. John 12, verse. Let's just pick it up. A Juan capítulo 12 y yo creo que podemos empezar And verse 35. en el versículo 35. John 12:35. And Jesus said unto them, Yet a little while Juan 12:35. is the light with you. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. And he is talking about the will of God that he is carrying, Él se estaba refiriendo a la voluntad de Dios que él llevaba consigo, that they are following. la cual ellos estaban siguiendo. They are not following the person of Jesus. Ellos no estaban siguiendo solamente a la persona de Jesús. They're following the words that he speaks. Ellos estaban siguiendo las palabras que él habló. Peter said, Where can we go? Pedro dijo, ¿a dónde más podemos ir? You have the words of eternal life. Tú tienes las palabras de vida eterna. And they were following him on the basis of his words. Y ellos lo estaban siguiendo a él basados en esas palabras. Yet a little while is the light with you. Walk while ye have light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. And while ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. And I believe the bride of Jesus Christ is the children of light. Y yo creo sinceramente que la novia de Jesucristo son los hijos de la luz. Children of the will and of the plan of God. Hijos del plan y de la voluntad de Dios. I have John chapter 17 Tengo aquí también escrito Juan capítulo 17. written down. We'll go a little bit into that and then we'll Vamos a ir para allá un poco. quit. Y yo creo que con esto ya voy a terminar.
the light of what I've said so far this Eh, con todo esto que he dicho el día de hoy, morning, esta mañana, it's not even possible that the movement go forward. le voy a decir algo, no es posible que estos individuos, parte de esos movimientos que hay hoy, no es posible que ellos avancen hacia adelante. It's not possible. No es posible. They can only go backward. Lo único que les queda a ellos es ir hacia atrás, de regreso. And if we, again I will say, we see it playing itself out on ground. Y se lo voy a decir, creo que nosotros hemos empezado a ver cómo eso se ha cumplido en estos días. The movement, it's not possible for it to move forward. No es posible que esos miembros del movimiento anterior avancen hacia adelante. Can only go backward. Lo único que ellos pueden hacer es ir hacia atrás. He that hath shall be given. Aquel que tiene se le dará. That is the bride of Jesus Christ. Eso se está refiriendo a la novia del Señor Jesucristo. He that hath, it shall be given. Al que tiene se le dará. He that hath not, Y al que no tiene, from him shall be taken a él se le quitará that which he seems to have. aún lo que cree tener. And we see it manifested in the movement. Y aún estamos viendo eso cumplirse en esos diferentes movimientos que hay hoy. It has been taken what they seem to have, Les ha sido quitado lo que ellos creían tener. and it's exposing itself. Y han comenzado a ser expuestos. There is no doubt. No hay duda alguna de eso. There is an assurance, there is a certainty to it. Hay una aseguranza, hay cierta, aseguranza en todo eso. Certeza. See how that plays itself out. ¿Y cuántos de ustedes están viendo eso cumplirse? What comes out of your mouth Las cosas que salen de su boca defines who and what you are. definen quién y qué es usted. John chapter 17. Juan 17, Just pick it up in verse 6. versículo 6. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Isn't that amazing? ¿Qué acaso no es sorprendente? And it's so reassuring, so comforting. Y es algo que nos da tanta seguridad, estas palabras. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. And Jesus Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. said that over and over again. The words I speak are not Y Jesús lo dijo esto una y otra vez. Él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, mine, they are my Father's. son palabras de mi Padre. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. And where I go with that, Y a lo que quiero llegar con esto, God has given us, Jesus Christ has given us words. es que Dios, o mejor dicho Jesucristo, nos ha dado palabras And we have received them. y nosotros las recibimos. In the revelation of this time, En la revelación para este tiempo, we have received them. hemos recibido esas palabras.
The negative part of the movement has not. Y las partes negativas de esos diferentes movimientos no las han recibido. Received them. They will not receive them. Y no las van a recibir. They cannot receive them. No pueden recibir estas palabras. And have known surely. I like how that's written. Dice, y han conocido verdaderamente. Me gusta la manera en que lo escribieron aquí. Have known surely. Han conocido verdaderamente, en inglés dice como con seguridad o con certeza, That I came out from thee, que salí de ti and they have believed that thou didst send me. y han creído que tú me enviaste. I pray for them. Yo ruego por I ellos, pray not for the world, no ruego por el mundo, but for them that thou hast given me, sino por los que me diste, for they are thine, and all mine are thine, and porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, thine are mine, and I am glorified in them. y he sido glorificado en ellos. Down to verse 14. Ahora vayamos al versículo 14. Down to verse 14. I have given them thy word, Yo les he dado tu palabra and the world hath hated them. y el mundo los odió. And I'll say the religious world. Debería de decir aquí el mundo religioso. It's the religious world that always resists Siempre es el mundo religioso el que se resiste, the will and plan of God. el que está en contra del plan y de la voluntad de Dios. I have given them thy word, and the world hath hated them, Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, because they are not of the world, even as I am not of the world. porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. I say the religious evil. Y yo también agregaría aquí que los guardes del mal religioso. They are not of the world, and even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. Sanctify means to set apart Recuerde, santificar significa ser apartado for the service of God. para el servicio de Dios. And Ese es el verdadero significado de la santidad. that is not something you do consciously. Eso no es algo que usted hace de manera consciente. It is a product Eso es un producto of the word of God, the de la palabra de Dios, de su revelación. revelation of your hour. If La revelación para esta hora, you will embrace that, solamente si usted abraza eso. that automatically sets you apart. Eso automáticamente lo separa a usted. It will. Sí, lo hará. Because it separates you from everything. Porque eso lo separa a usted de todo. I go further with that. Y voy a ir un poco más profundo en cuanto a esto. The Moncton Assembly has been set aside La asamblea de Moncton ha sido separada by the word of God. por la palabra de Dios. Nobody planned it. Y nadie lo planeó. Nobody premeditated it. Nadie premeditó esto. Nobody wanted it. Nadie lo quería hacer. But Faith Assembly is set apart Pero la asamblea de la fe en Moncton ha sido separada because of the revelation of the will of God por causa de la revelación de la palabra de Dios that's in it. que se encuentra aquí. How many understand ¿Cuántos entienden? what the word of God does? ¿Qué es lo que hace la palabra de You Dios? only have to embrace it. Lo único que usted tiene que hacer es recibirla, abrazarla. You only have to cherish it. Lo único que usted tiene que hacer es valorarla Bear fruit of it. That's all you y dar fruto de ello. have to do. Eso es lo único que usted tiene que hacer. It's not hard.
No es algo difícil. It automatically has separated this assembly. Ve, Él automáticamente ha separado a esta asamblea. Okay, I won't go any further. Ya no voy a entrar más adentro. If we want to sing a song or two, Dice, si podemos entonar un par de alabanzas, we can. podemos hacerlo. Sí, podemos ponernos de pie, dice el hermano Ray. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. Y ahora te pido que despidas, lleves a tus hijos a sus hogares, dales de tu bendición. Y sé tú con cada uno de ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.